Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Le doy la bienvenida a esta primera edición especial de Prediquemos, su podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Se acerca el Día del Padre y queremos compartir con ustedes un sermón que se llama El Padre que Nunca Tuve. Lo vamos a escuchar después de este mensaje. El futuro de una iglesia local, de una denominación o de una institución religiosa sin fines de lucro depende en gran medida de la calidad de su liderazgo. Por eso, si usted desea alcanzar sus metas ministeriales, debe prepararse debidamente para obtener esos logros. Usted desea un programa de educación teológica que sea excelente en términos académicos, accesible en cuanto al lugar y horario de los cursos y módico en el aspecto financiero. Excelente, accesible y módico. Así es el programa de Ministerios Hispanos del Seminario Teológico Gordon Conwell. Excelente porque contamos con una facultad reconocida internacionalmente. Accesible porque ofrecemos cursos intensivos en inglés y en español en distintos puntos de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Módico porque nuestros estudiantes reciben una generosa beca que facilita su acceso y permanencia en el programa. Por medio del programa de Ministerios Hispanos, usted puede obtener una maestría en artes en liderazgo cristiano. Y si no tiene un bachillerato o una licenciatura que le califique para la maestría, puede solicitar admisión a nuestro diploma en liderazgo cristiano. Si termina este programa de manera exitosa, podrá pasar directamente a nuestra maestría sin perder ninguno de los créditos obtenidos. Para más información sobre este programa, escriba hoy mismo a ministerioshispanos@gordonconwell.com, ministerioshispanos@gordonconwell.com o llame al 978-646-4302, 978-646-4302. Cuando yo tenía unos 17 años, se acercaba el Día del Padre y yo entré a una papelería para comprar una tarjeta que enviarle por correo a mi papá. Y aquella era una experiencia nueva en mi vida, porque en toda mi vida yo nunca le había enviado una tarjeta del Día del Padre a mi papá. Y cuando yo empiezo a ver el mensaje de las tarjetas, me frustré. Porque todas decían: al mejor padre del mundo, porque nunca me has abandonado, porque siempre has estado ahí, porque me cuidaste todo el tiempo, porque cada noche estuviste conmigo. Y yo decía, si yo le envío una de estas tarjetas a mi papá, va a pensar que yo me estoy burlando de él. Finalmente conseguí una que lo único que decía era Feliz Día del Padre. Y esa fue la que le envié. Usted se preguntará a qué se debe eso, y es que, como decenas de miles de personas de mi generación, yo no tuve la dicha de criarme con mi papá. Mi papá y mi mamá cometieron muchos errores y uno de ellos fui yo. Se casaron porque ya yo venía en camino y se divorciaron antes de yo nacer. Nunca vivieron un día juntos. Y así, cuando yo nazco, no tengo un papá en mi casa. No fue hasta que ya yo estaba cursando el 6º grado que por primera vez yo fui a visitar a mi papá y a pasar algún tiempo con él. Y pasé una semana en la temporada de Navidad. Y fue muy extraño, porque yo apenas lo conocía a él y él apenas me conocía a mí. Y uno de mis pocos recuerdos es que yo me enfermé porque
donde vivía mi papá, pues el agua era de aljibe. O sea, había una caja de agua y entonces pues de ahí se tomaba. Y claro está, si usted no está acostumbrado a eso, pues se enferma. Y yo recuerdo que me dio una fiebre muy alta y que una noche yo estaba ardiendo en fiebre y abro los ojos y veo a mi papá poniéndome alcoholado. Después de ese viaje, yo nunca volví a pasar una noche con mi papá. Hasta que mi mamá murió. Y ahí la vida nos obligó a relacionarnos. Si yo le digo que yo extrañé a mi papá, pues esa es la palabra incorrecta, porque usted no extraña lo que nunca tuvo. Si usted nunca ha tenido algo, usted no lo puede extrañar. Pero lo que a mí me trabajaba era las cosas que decían mis amigos que ellos hacían con sus padres. Los lunes eran particularmente difíciles en la escuela, cuando venían muchachos y decían: mi papá me llevó a la playa, o estuve jugando baloncesto con mi papá, o mi papá me está enseñando a mecanear y a bregar en el carro. Y yo nunca tuve ningún tipo de experiencia así, hasta que ya yo tenía como 14 años. Y yo no quiero que usted me malentienda, porque mi papá ha sido un gran padre, particularmente para mis 3 hermanos. Mire, hasta el sol de hoy, que ya todos son hombres hechos y derechos, él ha sido una presencia constante en la vida de ellos y en la vida de sus nietos. Si yo no me relacionaba más con mi papá, se debía a que mi mamá tenía un miedo terrible de que él me iba a raptar, o de que yo me iba a querer ir a vivir con él y abandonarla. Y por ese miedo al abandono es que en gran parte ella impidió nuestra relación. Sin embargo, un niño no entiende eso. Cuando usted es un niño pequeño, usted no entiende que la bronca es entre su papá y su mamá. Usted piensa que si papi no me viene a ver es porque yo no sirvo. Que si yo me portara mejor, papi venía. Que si yo fuera un mejor niño, mi papá estuviera conmigo. Usted no entiende por qué él puede ser el papá de sus hermanos, pero no el suyo. Y por qué ellos tienen lo que usted jamás ha tenido. Debo decirles que mi papá y yo pudimos reparar nuestra relación. Y fue cerca de los 15 años que yo llego a la fe por un lado y él llega a la fe por otro lado. Él se acerca al Señor mediante la renovación carismática católica y yo me acerco al Señor por medio de los discípulos de Cristo. Pero conocimos al mismo Cristo, al mismo Señor y Salvador. Y fue la fe lo que nos permitió unirnos. Sin embargo, mi relación con mi papá es muy distinta a la que él tiene con sus otros 3 hijos. Porque esos años formativos no los estuvimos juntos. Por eso, la relación que él tiene, por ejemplo, con José Luis, es muy distinta a la que tiene conmigo. Sin embargo, hay un profundo amor que nos une, profundo respeto y sobre todo un agradecimiento a la vida, un agradecimiento al Señor, porque pudimos restablecer esa relación. Sin embargo, hay una pregunta que se impone. Y esa pregunta es: ¿cómo es que un ser humano puede superar el vacío que deja
el criarse lejos de su papá, el no tener un padre. ¿Cómo es que usted supera esas heridas? O peor aún, y si papi estaba, pero era maltratante, abusivo, ¿cómo usted supera esas heridas? Y si papi estaba, pero no estaba porque estaba ausente y no formaba parte integral de mi vida, o si murió cuando yo era un niño y ese vacío queda ahí por siempre, ¿se pueden superar esas heridas emocionales? ¿Es posible encontrar salud integral? Mire, yo le afirmo que sí. Sí se puede. Se puede encontrar salud. Se puede encontrar un nuevo camino. Se puede encontrar esa palabra divina que sane nuestro corazón. Lo que pasa es que para usted superar esas malas experiencias, se tiene que acercar a Dios. Mire, hermano, hermana, usted puede tenerlo todo en la vida. Todo en la vida. Pero si usted no atiende su espiritualidad, hay toda una parte de la vida humana que usted no está atendiendo. Y no es hasta que usted repara su relación con Dios que usted puede empezar a sanar todas esas heridas emocionales. En el fondo, las preguntas más importantes de la vida son religiosas. La ciencia no le puede contestar ¿para qué yo sirvo? La ciencia no puede contestar ¿cuál es el propósito de mi vida? La ciencia no puede contestar ¿cuánto valgo yo? Esas son preguntas que tienen respuestas religiosas. Por eso, todo ser humano tiene en algún momento de su vida que enfrentarse con Dios. Cuando usted empieza a cultivar su espiritualidad y empieza a buscar de Dios, usted empieza a sanar. Usted comprende que Dios es su Padre Celestial. Usted comprende que Dios le ama como una madre. Usted empieza a comprender que ese hueco que le ha dejado la vida solo lo llena Dios. El apóstol Pablo nos enseña sobre la paternidad espiritual de Dios. En Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17, el apóstol afirma que por medio de la fe ustedes y yo somos adoptados como hijos e hijas de Dios. Escuchen la palabra que dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos e hijas de Dios. Y si hijos e hijas, también heredamos. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos
glorificados. Para usted comprender este pasaje a cabalidad, tiene que entender qué quiere decir eso de Abba. Abba es una palabra aramea que quiere decir papá, pero es más que eso, porque es la primera palabra que decía un bebé para referirse a su papá. Yo sé que aquellos de nosotros que hemos sido padres declaramos a nuestros hijos genios cuando tenían 7 u 8 meses y empezaron a decir papá, papá, papá. Mira, me está llamando, me está llamando. En arameo ellos entendían que el niño decía abba, 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 abba. Abba quiere decir papito. Quiere decir papá. Es la palabra que dice un bebé. Pues mire, por medio del Espíritu Santo usted tiene un nuevo nacimiento. Y como parte de ese nuevo nacimiento, usted tiene esa infancia espiritual, donde si usted no tuvo un papá durante su infancia, ahora tiene esa nueva infancia espiritual y le puede decir a Dios, papito, papá, papi, abba, te amo. Por medio de la palabra de Dios, encontramos que Dios es el Padre que nunca tuvimos. Dios es el Padre que nunca te va a pegar, que nunca te va a insultar, que nunca te va a gritar palabras altisonantes, que nunca te va a humillar, que nunca te abandonará. Dios es el Padre que siempre te va a escuchar, que siempre te va a consolar, que siempre, siempre te va a bendecir. Y en un Puerto Rico donde la descomposición de la familia y la violencia está destruyendo una generación de niños y niñas que hasta cierto punto tienen que ser los padres de sus padres, que se están criando solos, sin el amor de papá y de mamá. Es bien importante saber que Dios es el Padre que yo nunca tuve. Dios es el Padre que tú nunca tuviste. Hace varios años yo tuve el privilegio de llevar a un pequeño grupo de pastores desde el área noreste de Estados Unidos al suroeste de Estados Unidos. El programa se llamaba De Frontera a Frontera. Y teníamos un grupo de pastores de New York, New Jersey, Pensilvania y había hasta uno de Canadá. Y viajamos a Corpus Christi, una de las ciudades más bellas de Texas, en la mera playa, en el Golfo de México. Y de allí empezamos a visitar iglesias y caminamos hacia el Valle de Texas, lo que se llama el Valle de Texas. Llegando a San Benito, Los Fresnos, Brownsville, el borde de Texas con México. Y allí el hermano Feliberto Pereira, que ha estado en esta iglesia y que es un gran hombre, gran pastor, nos llevó a un orfanato que él y su equipo de trabajo sostienen en el norte de México, en la ciudad de Matamoros. Matamoros y Brownsville son una sola ciudad dividida por un borde internacional. Es la misma ciudad. La misma calle que va aquí, de momento usted tiene un puente y tiene unos guardias y le revisan los papeles y sigue la misma calle y ya está en México. Pues fuimos a Matamoros al orfanato.
Y aquel orfanato había sido completamente remodelado. Ya no era aquella pequeña estructura maloliente donde habían 20 o 30 muchachos hacinados en una casita. Ahora habían varias casas, 7 niños en cada casa, un adulto, un campo de fútbol, capilla, comedor, una cosa preciosa. Los niños siempre reciben a los visitantes con mucho amor. Y de momento uno de los pastores ve que hay niños jugando fútbol y él se va a corretear la bola detrás de ellos, y de momento mis 5 pastores están correteando detrás de aquellos niños, pateando el balón. Empieza a caer la noche y nos llaman para la cena. Y cuando están recogiendo el balón, uno de los niños se acerca a uno de los pastores y le dice: ¿tú quieres ser mi papá? Mire, la tristeza en el grupo era evidente. Nos despedimos, nos montamos en el van de Feliberto, cruzamos el borde, llegamos a Los Fresnos, de ahí nos montamos en nuestro auto y guiamos 4 horas hasta llegar a Corpus. Y de esas 4 horas pasamos 3 en absoluto silencio. Y yo me di cuenta que algunos de ellos habían estado llorando. Y cuando finalmente uno pudo hablar, todos empezaron a procesar la experiencia que habíamos tenido. Los seres humanos necesitamos un padre. Los padres no somos opcionales, somos necesarios. Y si usted no tuvo la dicha de tener un padre terrenal con usted a cada paso, la buena noticia que yo le tengo para hoy es que Dios es su Padre. Dios es el Padre que usted nunca tuvo. Y que por medio de la fe, cuando usted siente la presencia de Dios, su espíritu puede gritar: Abba, Padre, y recibir el amor del Padre que nunca le va a abandonar. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene 2 opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.